Tema 1. Ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son moléculas orgánicas que poseen un grupo funcional llamado grupo carboxilo. Este grupo está formado por un grupo carbonilo y un grupo hidroxilo que se encuentra unido al carbono carbonílico. Con frecuencia, el grupo carboxilo se escribe en forma abreviada o condensada, como pueden observar acá. Estos compuestos son abundantes en la naturaleza y son responsables de algunos olores y sabores que nos son característicos, como por ejemplo el ácido acético, que tiene esta estructura y es el responsable del olor fuerte del vinagre, o el ácido láctico, que es el responsable del sabor agrio o ácido de la leche. También se encuentran en muchos fármacos que se usan para tratar diferentes enfermedades, como por ejemplo la aspirina, que corresponde a la estructura del ácido acetilsalicílico, o la isotretinoína, que se usa para tratamiento del acné. Bueno, la nomenclatura de ácidos carboxílicos, que corresponde a este tema, de derivados de ácidos, que corresponde al tema 2, y de aminas, que es el tema 3, así como también la espectroscopía IR y IRMN de estos grupos funcionales, serán dados por los asistentes de la materia. Estructura del grupo carboxilo. El grupo carbonilo, así como los dos átomos unidos a él, se encuentran en un mismo plano, es decir, que la molécula es plana. Por lo tanto, el átomo de carbono carbonílico tiene hibridación sp2 con ángulos de enlace cercanos a los 120 grados. Bueno, vamos a ver ahora los enlaces sigma y pi en un grupo carbonilo. El carbono del grupo carbonilo usa sus tres orbitales sp2 para formar enlace sigma con el oxígeno del grupo carbonilo, con el carbono alfa y con un sustituyente. El oxígeno del grupo carbonilo también presenta hibridación sp2. Uno de sus orbitales sp2 forma un enlace sigma con el carbono del mismo grupo y cada uno de los otros dos orbitales sp2 contiene un par de electrones no enlazantes. El orbital p restante del oxígeno se traslapa con el orbital p restante del carbono del grupo carbonilo para formar el enlace pi. Los ácidos carboxílicos son moléculas polares. Hay una alta polarización en los átomos de oxígeno debido a efectos de resonancia e inductivo. El efecto de resonancia se puede observar debido a la deslocalización de electrones en el doble enlace carbono-oxígeno. Y el efecto inductivo se da debido a la diferencia de electronegatividad del oxígeno del grupo oxidrilo respecto al hidrógeno y al carbono. Propiedades físicas. Al igual que ocurre con los alcoholes, los ácidos carboxílicos están fuertemente asociados por medio de puentes de hidrógeno. En su mayor parte, los ácidos carboxílicos existen como dímeros cíclicos unidos por dos puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno tienen un efecto importante sobre los puntos de ebullición de los ácidos carboxílicos que hacen que sean mucho más elevados que los puntos de ebullición de los alcoholes correspondientes. Esto se debe a que al existir como dímeros es como si su peso molecular se duplicara. Si se fijan en estas moléculas, vamos a ver la diferencia en el punto de ebullición del 1-propanol respecto al ácido etanoico, ambas moléculas con el mismo peso molecular. Fíjense que en el caso del ácido etanoico el punto de ebullición es de 118 grados, es decir, un valor superior o un punto de ebullición superior al del alcohol y, como dijimos recién, esto se debe a la formación de estos dímeros cíclicos que hace que su peso molecular es como que se duplicara. Bueno, tenemos también la estructura de una molécula de propanal, donde fíjense que el peso molecular es similar al del alcohol o al del ácido, sin embargo el punto de ebullición es bastante inferior, es de 49 grados centígrados. ¿A qué se debe esto? ¿Esta molécula puede formar puente de hidrógeno? Bueno, y acá en la figura podemos observar
las interacciones por enlace de puente de hidrógeno entre dos moléculas de ácido etanoico, es decir, que les está mostrando el dímero, ¿sí?, formado por dos puentes de hidrógeno intermoleculares. Punto de fusión. Los ácidos que contienen más de 8 átomos de carbono suelen ser sólidos a temperatura ambiente, a menos que contengan dobles enlaces, especialmente cis, que impiden la formación de retículos cristalinos compactos, como podemos observar en la figura B para el ácido oleico. Esto hace que el punto de fusión sea más bajo. Por ejemplo, para el ácido estiárico, que tiene un peso molecular igual a 284, el punto de fusión es de 70 grados, mientras que para el ácido oleico, que tiene un peso molecular muy similar, 282, el punto de fusión es de 4 grados centígrados. Los ácidos carboxílicos forman enlaces puente de hidrógeno con el agua y los ácidos de masas moleculares más pequeñas, hasta 4 átomos de carbono, son miscibles en agua. A medida que aumenta la longitud de la cadena, la solubilidad en agua disminuye. ¿A qué se debe? ¿Qué ocurría con los alcoholes a medida que aumentaba la cadena hidrocarbonada y su solubilidad en agua? Bueno, así, los ácidos con más de 10 átomos de carbono son casi insolubles en agua. Los ácidos carboxílicos son muy solubles en alcoholes debido a que forman enlaces puente de hidrógeno con ellos. Además, los alcoholes no son tan polares como el agua, por lo que los ácidos de cadena más larga son más solubles en alcoholes que en agua. Acidez de ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos se disocian en una solución acuosa diluida para dar iones hidronios y los iones carboxilato. La constante de acidez K sub A proporciona información sobre el grado exacto de disociación. Ustedes saben que los químicos no usamos la constante de acidez para indicar la acidez relativa de un ácido, sino que usamos el pK sub A, que es el logaritmo negativo de la constante de acidez. Por lo tanto, vamos a ver que a medida que disminuye el pK sub A de un ácido, su acidez aumenta. Bueno, tenemos algunos ejemplos de pK sub A de ácidos, como por ejemplo el del ácido benzoico, donde el pK sub A es igual a 4,19, del ácido etanoico igual a 4,76 y del ácido propanoico, donde el pK sub A es 4,87. Vamos a ver que los pK sub A están entre 4 y 5 para los ácidos carboxílicos. Aunque son mucho más débiles que los ácidos minerales, los ácidos carboxílicos son ácidos mucho más fuertes que los alcoholes. Como podemos observar en este dibujo, vemos que un ácido mineral, el cloruro de hidrógeno, es un ácido mucho más fuerte que un ácido carboxílico y este es un ácido mucho más fuerte que un alcohol. Fíjense los pK sub A, para el caso del cloruro de hidrógeno es menos 8, como dijimos para el caso de los ácidos carboxílicos está entre 4 y 5, y para los alcoholes el pK sub A es aproximadamente igual a 16. Bueno, vamos a ver por qué los ácidos carboxílicos son mucho más ácidos que los alcoholes si ambos tienen el grupo hidroxilo. Ustedes saben que la acidez de un ácido o de un alcohol está relacionada con la ruptura del enlace oxígeno-hidrógeno. La disociación de un alcohol da un ion alcóxido, en el cual la carga negativa se encuentra localizada sobre un átomo electronegativo, el oxígeno. En cambio, un ácido carboxílico genera un ion carboxilato, en el cual la carga negativa se encuentra deslocalizada entre dos átomos de oxígeno equivalentes. Esta deslocalización de la carga hace que el ion carboxilato sea más estable que el ion alcóxido. Por lo tanto, la disociación de un ácido carboxílico a un ion carboxilato está más favorecida en el equilibrio de la disociación. Vemos entonces que los ácidos carboxílicos son más ácidos que los alcoholes debido a que los iones carboxilato son más estables que los iones alcóxido.
El ion carboxilato es un híbrido de resonancia entre dos estructuras resonantes y por estudios de difracción de rayos X se sabe que los dos enlaces carbono-oxígeno tienen la misma longitud, un valor intermedio entre un enlace simple y un enlace doble. Es decir, que los dos átomos de oxígeno son equivalentes. Cada átomo de oxígeno tiene la mitad de la carga negativa. En el diagrama de energía podemos ver que debido a la mayor estabilidad del ion carboxilato respecto al ion alcoxio, resulta de menor energía y está más favorecido en el equilibrio de la disociación. El mapa de potencial electrostático del ion etóxido muestra cómo la densidad electrónica se localiza sobre el átomo de oxígeno y en el caso del ion acetato se ve cómo la densidad electrónica se distribuye sobre los dos átomos de oxígeno. En la estructura orbital del ion acetato se puede observar la deslocalización total del par de electrones a través de los tres orbitales p. Bueno, vamos a ver cómo los sustituyentes afectan la acidez de un ácido carboxílico. Los sustituyentes que atraen electrones van a dispersar la carga negativa, estabilizando al anión, por lo tanto van a aumentar la acidez. En cambio, los sustituyentes que liberan electrones intensifican la carga negativa, desestabilizando el anión, por lo tanto debilitan la acidez, es decir, van a hacer que ese ácido se comporte como un ácido más débil. Hay varios factores que afectan la fuerza de un ácido, como la hibridación, el efecto estérico, el efecto del solvente, el efecto inductivo y el efecto de resonancia. Nosotros vamos a ver dos de estos efectos. Bueno, primero vamos a ver el efecto inductivo. Como ustedes saben, el efecto inductivo es una donación o atracción de densidad electrónica a través de enlaces sigma. La magnitud de este efecto depende de la electronegatividad, del número de sustituyentes y de la distancia al grupo carboxilo. El efecto inductivo vamos a ver que también actúa en anillos aromáticos. Bueno, acá tenemos un ejemplo con un sustituyente que es un halógeno, el bromo, como ustedes saben, es electronegativo. Entonces, lo que va a hacer, va a atraer el bromo esa densidad electrónica hacia él, estabilizando al ion carboxilato, haciendo que este ácido se comporte como un ácido más fuerte. Bueno, en la transparencia siguiente vamos a ver cómo estos factores que recién mencionamos afectan la acidez de un ácido carboxílico. Bueno, dijimos que la magnitud del efecto depende de la electronegatividad. Bueno, podemos observar para esta serie de ácidos etanoicos sustituidos con halógenos que el ácido fluoretanoico es el más ácido. Esto se debe a que el flúor es el átomo más electronegativo. Por lo tanto, va a atraer con mayor fuerza esa densidad electrónica, haciendo que el ion carboxilato sea más estable. Luego tenemos al ácido cloroetanoico, después al ácido bromoetanoico y por último al ácido yodoetanoico. El ácido yodoetanoico es el menos ácido debido a que el yodo es el halógeno menos electronegativo. ¿No? Podemos observar que todos ellos son más ácidos que el ácido etanoico. Bueno, dijimos también que este efecto depende del número de sustituyentes. Para esta serie de ácidos etanoicos sustituidos, vamos a ver que tenemos en alfa un cloro, dos cloros o tres cloros, y tres cloros. Vemos que el ácido tricloroetanoico es el más ácido, ¿sí? Luego el ácido con dos cloros, es decir, el dicloroetanoico, y por último el ácido cloroetanoico. Bueno, este efecto depende también de la distancia al grupo carboxilo. Vamos a ver que cuando tenemos un halógeno en alfa del grupo carboxilo,
el pK disminuye considerablemente comparado con el del ácido etanoico. Ahora, cuando el halógeno se encuentra en posición beta o gamma, es decir, a 5, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 enlaces o 6 enlaces del hidrógeno acídico, el pK prácticamente no varía. Es decir, que el efecto es casi despreciable. Entonces vamos a ver que este efecto es importante cuando el halógeno se encuentra en posición alfa al grupo carboxilo. El efecto inductivo también actúa en anillos aromáticos, por ejemplo, en el ácido benzoico. Sabemos que los sustituyentes en posición para ejercen un efecto inductivo más débil que los sustituyentes en posición meta y orto. En posición meta, el efecto inductivo es el más importante. Teniendo en cuenta si el efecto inductivo de un átomo o de un grupo es positivo o negativo, vamos a poder justificar los pK-A para cada ácido benzoico sustituido. Entonces, vamos a ver que en el caso del ácido metilbenzoico, que tiene un grupo alquilo, que, como ustedes saben, un grupo alquilo tiene un efecto inductivo positivo, es decir, que va a donar esa densidad electrónica hacia el anillo aromático, desestabilizando al ion benzoato que se forma. Por lo tanto, se va a comportar como un ácido más débil que el ácido benzoico. En el caso del ácido metaclorobenzoico, tenemos como sustituyente un halógeno que, como ustedes saben, al ser electronegativo, tiene un efecto inductivo negativo. Entonces va a atraer esa densidad electrónica hacia él, estabilizando al ion benzoato que se forma por dispersión de la carga. Por lo tanto, se va a comportar como un ácido más ácido que el ácido benzoico. Lo mismo va a ocurrir para el ácido metahidroxibenzoico, debido a que el grupo oxidrilo tiene un efecto inductivo negativo, entonces también va a traer esa densidad electrónica hacia él, dispersando la densidad de carga y haciendo que el ion benzoato se encuentre estabilizado. Bueno, dijimos que otro de los factores que afectan la fuerza de un ácido era el efecto de resonancia. Bueno, vamos a ver primero la disociación de un ácido benzoico en agua, donde se forma un ion benzoato que se encuentra estabilizado por resonancia, al igual que un ion carboxilato en general. Algo que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante es que el anillo bencénico no participa en la estabilización por resonancia del ion benzoato. Son los sustituyentes en el anillo que actúan por resonancia aumentando o disminuyendo la densidad de carga en el anillo aromático. También estos sustituyentes pueden actuar por efecto inductivo o por una suma de ambos. Vamos a justificar las diferencias de pK-A entre el ácido benzoico, el ácido parametoxibenzoico y el ácido paranitrobenzoico. Tenemos que tener en cuenta, por un lado, qué efecto tiene cada átomo o grupo, es decir, efecto inductivo o de resonancia, que puede ser positivo o negativo, y por otro lado, en qué posición se encuentra este grupo respecto al grupo carboxilo, es decir, si se encuentra en orto, meta o para, ya que sabemos que el efecto de resonancia se siente preferentemente en las posiciones orto y para, y que el efecto inductivo es más fuerte en las posiciones orto y meta. Para justificar la acidez de un ácido benzoico sustituido, no debemos hablar de grupo activante o desactivante. Esta terminología se usa solo para sustitución electrofílica aromática. Les recomiendo que lean el apunte de ácido y base que está en el Moodle. Este apunte les habla de acidez y basicidad de compuestos orgánicos y les va a venir muy bien, bueno, para este tema, para el tema 2 y para el tema 3 cuando veamos basicidad de aminas.
En las páginas 8 a 11 están los efectos de resonancia y o inductivo de cada átomo o grupo. La idea es que ustedes entiendan por qué un grupo tiene un efecto inductivo y o de resonancia y por qué es positivo o negativo, y que no lo aprendan de memoria. Para este ejemplo, como los oyentes están en posición para, vamos a considerar solo el efecto de resonancia, porque como ya dijimos, el efecto inductivo en esta posición prácticamente no se siente. El efecto de resonancia del grupo nitro es negativo, es decir, que va a atraer electrones aumentando la acidez y estabilizando al ion benzoato. Por lo tanto, va a ser más ácido que el ácido benzoico, que lo podemos ver a través de su pK sub A. Bueno, esto lo vamos a justificar a través de estructuras de resonancia en la próxima transparencia. En cambio, vamos a ver que el grupo metoxi tiene un efecto de resonancia positivo. Esto va a hacer que este ácido sea menos ácido que el ácido benzoico, ya que este grupo va a desestabilizar al ion benzoato. Esta menor acidez respecto al ácido benzoico también lo vamos a justificar a través de estructuras de resonancia en la próxima transparencia. Bueno, dijimos que íbamos a explicar a través de estructuras de resonancia la mayor acidez del ácido para-nitrobenzoico respecto del ácido benzoico. Sabemos que el grupo nitro tiene un efecto de resonancia negativo, entonces va a atraer este par de electrones hacia él, generando una carga negativa sobre este oxígeno y una carga positiva sobre este átomo de carbono. Por corrimiento de este par de electrones se genera una nueva estructura resonante, generándose una carga positiva sobre este átomo de carbono. Luego, por corrimiento de este par de electrones, se genera otra estructura de resonancia con una carga positiva sobre este átomo de carbono. Como podemos observar, esta estructura resonante es la que contribuye en mayor medida a la estabilización del ion benzoato, ya que se encuentra una carga positiva en el carbono ipso al ion carboxilato. Bueno, de la misma manera vamos a explicar a través de estructuras de resonancia la menor acidez del ácido para-metoxibenzoico respecto al ácido benzoico. Bueno, sabemos que un grupo alcoxi, en este caso un metoxi, tiene un efecto de resonancia positivo, es decir, que va a donar un par de electrones al anillo aromático para generar una carga positiva sobre el oxígeno y una carga negativa sobre este átomo de carbono. Por corrimiento de este par de electrones hacia este enlace, se genera una nueva carga negativa sobre este átomo de carbono. Por corrimiento de este par de electrones hacia este enlace, se genera una carga negativa sobre este átomo de carbono. Como podemos ver en este caso, esta estructura resonante es la que genera una mayor desestabilización del anión benzoato, ya que se encuentra una carga negativa en el carbono ipso al ion carboxilato. Bueno, vamos a ver ahora los valores de pK sub A del ácido orto, meta y para-nitrobenzoico. Bueno, sabemos que el grupo nitro tiene un efecto de resonancia negativo y un efecto inductivo negativo. Estos efectos tienen el mismo sentido, es decir, que ambos van a aumentar la acidez más allá de la posición donde se encuentren, ya que van a estabilizar al anión benzoato. Bueno, eso lo podemos observar mirando los pK sub A del ácido orto, meta y nitrobenzoico, que tienen valores de pK sub A menores al ácido benzoico. Ahora, considerando que el efecto de resonancia generalmente es más fuerte que el inductivo,
El ácido benzoico con el grupo nitro en las posiciones orto y para va a ser más ácido que en la posición meta. Como podemos observar, entonces de los tres ácidos, el ácido meta-nitrobenzoico va a ser el menos ácido. Ahora, considerando que en la posición orto el efecto inductivo y el efecto de resonancia o resonante es fuerte, y comparándolo con los efectos en la posición para, donde el efecto inductivo es débil y el efecto de resonancia es fuerte, podemos concluir que el ácido ortonitrobenzoico va a ser más ácido que el ácido paranitrobenzoico. Ustedes, para practicar, pueden hacer las estructuras de resonancia del ácido ortonitrobenzoico y metanitrobenzoico, del ácido paranitrobenzoico, las hicimos o las vimos en la transparencia anterior, y van a observar que en el caso del ácido ortonitrobenzoico debería quedarles una estructura de resonancia como les quedó en el ácido paranitrobenzoico, que es la que va a contribuir en mayor medida a la estabilización del ion benzoato, donde se va a generar también una carga positiva en el carbono ipso al carboxilato. Y van a observar que esa estructura de resonancia no se va a formar en el caso del ácido metanitrobenzoico. Bueno, vamos a ver ahora los valores de pK sub A del ácido orto, meta y para fluorbenzoico. Bueno, vemos que los halógenos, bueno, en este caso el flúor, tienen un efecto de resonancia positivo y un efecto inductivo negativo. Vemos que estos efectos son opuestos, es decir, que donan densidad electrónica por efecto de resonancia, pero atraen densidad electrónica por efecto inductivo. Lo mismo ocurre con el grupo alcoxi. Pero en el caso de los halógenos, el efecto inductivo es tan fuerte que todos ellos aumentan la acidez independientemente de la posición. Por eso podemos observar que tanto el ácido orto, meta y para fluorbenzoico son más ácidos que el ácido benzoico.